ciudad. Restauranos. Oye la lluvia trayendo vida, sacia al sediento con la justicia, rompiendo yugos sobre los pueblos. Padre, envía tu avivamiento. Chile, tierra de avivamiento. Chile, tierra de leche y miel. Chile, tierra de avivamiento. Chile, tierra de leche y miel. Chile, tierra de avivamiento. Chile, tierra de leche y miel. 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 Amén. Bendiciones para todos. Bueno, estamos muy felices de estar el día de hoy desde la región de la Araucanía. Voy a monitorear mi audio porque hemos tenido algunas dificultades para salir en vivo, pero ya estamos aquí. Ahí estamos, ya. Me acabo de monitorear, estamos saliendo bien. Queridos amigos de la Red Nacional Remi Chile, sean todos muy bendecidos. Tengo la bendición de estar con 3 pastores, 3 hombres de Dios de la ciudad de Temuco y Padre de las Casas. Estamos desde la región de la Araucanía junto al pastor Jorge Astorga. Pastor Jorge Astorga, por favor, si puede saludar a la audiencia que está ya conectada en la transmisión de hoy aquí en Remi Chile. Bueno, un saludo especial a todos los hermanos que nos están viendo a esta hora de la tarde, y en realidad queremos hacer un aporte junto a mi pastor Henry y a pastor Elmer para todos los que puedan a esta hora también recibir las palabras que tengamos. Es una bendición también que nos haya invitado pastor Ronnie, así que gracias por esta oportunidad. Bendiciones. Amén, muchas bendiciones. También ahora quiero saludar al pastor Henry, un gran hombre de Dios que he conocido, y le agradezco mucho que esté con nosotros. Pastor Henry, por favor, si puede saludar a la audiencia que está conectada ya. Buenas tardes, pastor Ronnie. Gracias al Señor por estar en este momento. Es un verdadero privilegio para mí el poder estar junto a muchos otros pastores y hermanos que están conectados a esta red. Así que Dios les bendiga, les saludamos en el nombre del Señor y confiamos de que este tiempo será de bendición, primeramente para nosotros, que estaremos participando, y también para todos aquellos que están en la audiencia. Que Dios les bendiga. Amén, gracias pastor Henry. Y un gran abrazo para el pastor Elmer, que está con nosotros. Pastor Elmer, por favor, si puede usted saludar a la audiencia que está ya conectada. Amén, Ronnie, gracias, Dios te bendiga. La verdad que es una bendición poder compartir con ustedes también. Saludar a los pastores que están aquí acompañándonos, al pastor Henry, al pastor Jorge, que nos da a Dios este momento especial para poder hablar de su palabra y quizás compartir algunos testimonios que pueden edificar al pueblo del Señor y dejar una semilla allí que pueda germinar para despertar algún corazón que esté desanimado. Amén, gloria a Dios. Bueno, hay gente de todo Chile conectado ya aquí, me están llegando los reportes. Sean todos bienvenidos, bendecidos, déjennos su saludo, al final los vamos a leer. Pero mientras estamos en la
en la conferencia, en la charla ahora, en la conversación, nos pueden dejar sus saludos. Bien, ¿qué les parece si iniciamos este tiempo, amados pastores, teniendo una oración a nuestro Dios, nuestro buen Dios? Amén. Mi pastor Astorga, si nos puede dirigir a una oración para empezar y orar también por toda la audiencia, que tenemos una linda audiencia ya conectada a esta hora de la tarde. Padre, te damos gracias por tu amor, tu afecto entrañable por cada uno de nosotros, Señor. Amén. Al dirigirnos a ti tenemos grandes esperanzas, y es que el cielo mismo responda a nuestra plegaria. Señor bendito, qué bueno que solo tu gracia permite que ocurra esto, que hagamos esto, Señor. Gracias por mi pastor Elmer Vera, lo bendigo en el nombre del Señor. También gracias por mi pastor Henry, Señor. Queremos ser el aporte que tú necesitas en este día. Queremos que todos los hermanos que nos estén escuchando a través de todo el país, a través de esta red con nuestro pastor Ronnie, Señor, seamos de utilidad a tu reino, a tu palabra, a la obra del Espíritu Santo en esta nación. Lo necesitamos con urgencia, Señor. Por eso disponemos nuestros corazones, nuestras mentes, para el servicio tuyo en esta tarde. Y que por sobre todas las cosas, en esta nación que te necesita tanto, tu nombre sea glorificado. Nos abandonamos a tu gracia y al guiar del Espíritu Santo. Esto lo pedimos humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Bendecimos al Señor. Antes de iniciar la conversación, y nuevamente les agradezco que puedan acompañarme en este día, en esta transmisión especial. Hoy teníamos otro programa para transmitir, pero ocurrieron circunstancias que después se las puedo contar por interno, pero el asunto es el siguiente. Damos gracias a Dios porque en todas las regiones de Chile tenemos gente orando, ayunando todos los días, organizadamente. Tenemos pastores trabajando en todo Chile, identificando lugares para ir a orar, para que el Señor bendiga nuestra nación. Así es que a nombre de Remi Chile le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Quiero que hablemos un poquito de intercesión, algunos minutos. ¿Qué les parece? Que hablemos un poquito de intercesión. La palabra dice que hay un poder en el acuerdo, que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Todo lo que le pidamos al Padre, el Señor lo va a hacer. Yo no sé, tenemos acá al pastor Jorge Astorga. El pastor Elmer decía, vamos a contar algunas experiencias. Yo quiero partir con el pastor Jorge Astorga, porque el pastor Jorge Astorga ha estado por muchos años llevando un trabajo en el Cerro Ñelol. ¿Qué nos puede hablar usted, pastor Jorge, sobre la intercesión, su experiencia en el Cerro, tal vez alguna experiencia relevante que nos quiera compartir? ¿Cómo ve la iglesia la intercesión? ¿Está viendo bien la intercesión o es románticamente la intercesión? ¿Es lo que estamos realmente haciendo intercesión o estamos calmando nuestras conciencias y no estamos haciendo intercesión? Bueno, le hice varias preguntas. No sé por cuál de ellas comenzar a responder. Me hubiera gustado escuchar a los demás pastores, en verdad, mi pastor Ronnie. No sé si usted me permite dejarme enseñar en esta tarde y darle la oportunidad primero a mis dos pastores. Yo he estado años en esto, inclusive he tenido como compañero también un fiel compañero a mi pastor Elmer Vera, quien más jovencito, sí, no con tanta barba, pastor Elmer, me acompañó muchas veces al cerro y yo lo agradezco mucho. Por eso me gustaría darle la oportunidad a mi pastor Elmer y a mi pastor Henry. Yo luego me agregaré sin duda alguna, no se preocupe, por favor. Pero antes del pasapalabra, porque este fue un pasapalabra, sí. Pero antes del pasapalabra, pastor Jorge, ¿cuántos años lleva usted yendo a orar al cerro? Bueno, a ver, mire, alrededor, para no mentir, de 26 años, 27 casi ya. Pero 26. Hemos tenido estos últimos años una dificultad inmensa. Se nos ha prohibido en 2 oportunidades subir al Cerro Ñelol. Al principio fue Carabineros en una patrulla diciéndonos que había una orden judicial que no nos permitía subir al Cerro Ñelol. Después nosotros tocamos todas las puertas que usted se puede imaginar para volver al cerro, hasta que al final, inclusive la gente del Monumento Natural del Cerro Ñelol, ellos mismos dijeron, pero si esta gente no causa problemas, no sabemos por qué no lo dejan subir. Así que suban nomás, ustedes tienen una autorización
que todavía yo la tengo. Creo que voy a buscar mi celular donde le voy a mostrar, donde está esa autorización que nos dio en ese tiempo el intendente, creo. Ahí lo vamos a revisar. Yo creo que vamos a hacer un poquito de historia esta tarde. Muy bien. Y al principio iba mucha gente joven. Mira, han ido de todos lados, de todos lados. Me acuerdo que el pastor Elmer iba con su congregación, que en ese tiempo eran muchos jovencitos. ¿Recuerda, pastor Elmer? Muchos jóvenes que iban. Sí, sí, y para mí era un gozo ver el ánimo con que podían subir. Ya nosotros habíamos estado subiendo unos años, pero es vitalizador ver cómo otros se suman en este tema. Lo más difícil es tener que asumir la soledad en algún momento. Sí. Porque si bien es cierto, mucha gente parte con mucho ánimo, pero en el correr del tiempo el ánimo se empieza a esfumar y las ganas también se empiezan a diluir hasta que al final quedas solo en el tema. Y la particularidad de la intercesión tiene que ver mucho con la perseverancia. Así que en ese tiempo más o menos estamos arriba, y eso en breve, en síntesis solamente, Sí. es lo que hemos estado haciendo. Muy bien. Pastor Elmer, ¿por qué las alturas? ¿Por qué los montes? ¿Por qué los cerros? Bueno, la verdad que hay algo espiritual allí, pues la verdad que normalmente Dame un segundo que me están enviando en WhatsApp. La verdad que yo, bueno, conocí un poco al pastor Jorge Astorga en periodos bien efusivos hace unos años atrás, y la verdad que yo conocí al Señor en la ciudad de Arica, y un pastor que fue el que me orientó en algunos principios, y una de las cosas me dijo que las batallas se ganaban en los cielos. Me dijo, las batallas se ganan desde arriba, para dar órdenes, para profetizar, para declarar. Y bueno, hasta el día de hoy la mayoría de los hombres, como por ejemplo bíblicos, Moisés subía al monte, Elías también iba al monte, Jesús habló de los montes, él iba constantemente a los montes. Entonces había algo, hay un trasfondo espiritual que está en la escritura, y hoy hay muchas personas que también buscan a Dios en el monte. Entonces cuando yo llegué acá a Temuco, escuché de un pastor que oraba en el monte. La verdad que yo oraba en otro monte, que era en el Conungüeno, y oraba porque fue lo primero que busqué, un monte, y dije, ya voy a ir a orar a ese monte, y fui con varios muchachos, y hasta que escuché del pastor Jorge Astorga y me afiaté allá durante un tiempo, y ahí conversamos, que estaba orando él, así que hicimos algunas conexiones por un tiempo, y la verdad que hay algo espiritual, pues algo sucede, algo ocurre cuando uno va a un lugar alto, algo espiritual, uno sube a la altura. De hecho, en el libro de Habacuc dice, Dios que me hace andar en las alturas. Entonces, yo creo que la mayoría de los hombres de Dios que Dios usó siempre buscaron las alturas. De hecho, he conocido hombres un poco, y ellos también buscan los cerros, buscan lugares solitarios para poder orar. Y algo pasa con las alturas, algo sucede allí en los montes, que todos se arriman a los montes a orar y de allí a hacer sus oraciones. Y el pastor Henry tiene cerquita ahí de donde vive él, está el Cerro Conungüeno. Usted, en todos los años de experiencia que tiene, yo creo que ha conocido varias expediciones que han ido a orar al Conungüeno. ¿Es un cerro recurrente para ir a orar también? Bueno, pastor, la verdad es que cuando recién nosotros llegamos acá a Padre Las Casas, conocí a un grupo de jóvenes que habitualmente ellos subían al cerro a orar, y ellos comenzaron a incentivarme para poder estar en las alturas. Y desde esa altura nosotros veíamos toda la ciudad, veíamos todos los lugares, y en esa oportunidad hacíamos unas caminatas de oración, hacíamos un lugar levantando nuestras manos, alzando nuestras manos, cubriendo la ciudad de Padre de las Casas a través de la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y de verdad fue un tiempo bien especial. Y por lo que yo creo y conozco, hay muchas personas, muchos hermanos nuestros de diferentes iglesias, que están yendo al cerro a orar. Y yo siento de que eso ha significado una bendición muy especial a la ciudad, ¿no? Entendiendo de que la intercesión es ponernos en el lugar de aquellos de los cuales están necesitados, es sentir su dolor, es sentir lo que ellos están viviendo,
es despojarnos de nosotros mismos, es humillarnos delante del Señor, quebrantarnos delante del Señor, pero sintiendo la necesidad de aquellos que realmente están viviendo momentos de crisis, de problemas, de dificultades. Y hoy día, más que nunca, yo creo que, bueno, en todos los tiempos han habido dificultades, pero hoy día se ve la necesidad de que el Señor levante un cuerpo de intercesores poderosos en el Señor que puedan cubrir a través de la presencia del Espíritu Santo las vidas de tantas personas. La intercesión es lo que va a mover el pecado, la maldad, la oscuridad, y las va a disipar, porque la presencia de Dios va a ir sobre todo eso. Así que yo siento de que, y doy gracias al Señor por aquellos intercesores. Yo doy gracias al Señor por aquellos intercesores. Yo soy el resultado de la intercesión de muchas personas. Mi ministerio se ha sostenido porque muchos han intercedido por mí. Han colocado sus manos poderosas hacia nuestro ministerio, y hemos visto de que todo ha sido a través de esa intercesión que Dios ha provocado en sus corazones. Así que alabo al Señor por los intercesores. Amén. Vamos a saludar mientras estamos haciendo esta transmisión a todos los auditores de la Radio Conexión 105.9 FM, que está sonando allí en la 8ª región, para toda la 8ª región, para los auditores de Radio Embajador, Señal de Vida, y de otras radios que también están conectadas. Ahí nos van a ir notificando cuáles otras radios están conectadas en este enlace que estamos haciendo. Hay una canción antigua, una alabanza antigua que dice: el poder del cristiano está en la oración, dijo la pastora ahí, le escuché yo. ¿Por qué cree usted, pastor Astorga, que mire, si hacemos una reunión por un concierto que viene un cantante cristiano, se llena? ¿Verdad que sí? Aún si traemos algún predicador famoso, se llena. ¿Por qué cree usted que la gente o las personas o los hijos de Dios, lamentablemente, tenemos, no es tan grande el aprecio por la oración? ¿Qué cree usted que pasa? Bueno, en realidad la oración tiene un rédito no inmediato. Generalmente la oración es fruto de un aprendizaje de los hijos del Señor, y generalmente viene en medio de las dificultades, porque nadie ora cuando está contento. Lo más que alcanza es a dar gracias, pero no hay una persistencia en la oración cuando estamos, digamos, cuando las aguas no son tempestuosas. Generalmente nuestras dificultades son las que nos empujan a la presencia del Señor. Las complicaciones de la vida nos traen a esto. Casi nunca la alegría nos trae a la oración. Sí, yo creo que las oraciones más profundas, las oraciones más desafiantes, son aquellas que han aparecido en nuestras vidas cuando hemos tenido problemas, precisamente. Por eso mucha gente no le gusta. Es más, fíjese que en la iglesia usted llama a una reunión de celebración y aparecen todos. Pero llama a la reunión de oración y se diezma inmediatamente la reunión, y en muy pocos lugares vienen, no sé, el 50% a la oración, muy pocas personas. Entonces, generalmente de 100 llegan 10, de 1000 llegan 50. Entonces, evidentemente, la gente no participa de esto, que es como medio misterioso así. ¿Qué pasará? ¿Dios me irá a juzgar cuando yo esté orando? ¿Dios me irá a tratar? ¿Se irán a ver mis pecados? O algo así. En condiciones de que la oración es lo primordial en medio del cuerpo de Cristo, y particularmente en la casa de Dios. De hecho, el Señor en su palabra dice: mi casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en un negocio, una casa de mercado. Entonces, evidentemente, hay algo más. Ahora, en estos días de necesidad, es evidente que la oración se ha vuelto vital y todos quieren orar, pero los que no tienen el manejo de la oración, hay que prácticamente tirarles un anzuelo para que vengan a la comunión con Dios y a la oración genuina, verdadera. Yo le había conversado a usted, pastor Ronnie, que la oración en estos días se ha vuelto algo un poco extraño entre nosotros. Porque para poder hacer orar a la gente le decimos: hermanos, si ustedes oran, va a venir un gran avivamiento a este país. En condiciones que no es así.
Joel, por ejemplo, en el capítulo 2, ya nos está diciendo que Él derramaría del Espíritu sobre toda carne, dice. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán y habla de cosas muy bellas ahí. Pero resulta que esa palabra tiene una premisa, tiene un inicio. Ese capítulo habla de cosas tremendas que tienen que ocurrir antes. Y ahí dice el capítulo anterior, después de esto derramaré de mi Espíritu. Entonces, evidentemente, la oración a la que nosotros estamos postulando, como para que captar la atención de las personas, diciéndoles, si nosotros oramos va a venir un derramamiento del Espíritu, parece que nos está dando el fruto que nosotros esperábamos, en condiciones que la oración verdadera es aquella que se martilla en nuestra alma, al igual que el arca. Yo tengo una fotito del arca ahí, Sí, de porque perfil. me habla muchísimo, me habla mucho. El arca, mis pastores amados, no fue hecha con un molde, fue hecha con un a martillo. Los orfebres de la casa de Dios, los orfebres de Israel, con pequeñas placas, iban montándolas encima, después con un soplete iban pegándolas con un martillo, para que usted sepa. No fue hecha con un molde, así que tuvo que haber una inmensa sabiduría para construirla, y yo le digo, largo tiempo de martilleo sobre las figuras que se elaboraron allí. Entonces creo que la oración tiene otra figura que yo creo que en la conversación vamos a ir desenvolviendo. Yo creo que mi pastor Elmer también sabe este asunto y sabe que todo lo que ha obtenido, todo lo que ha logrado, tiene que ver con esto precisamente, con esa oración que a veces nosotros no queremos hacer, pero sabemos que si no la hacemos no tenemos nada en realidad. No hemos hecho nada y no avanzaremos nada. Es por eso que el desafío para este país en estos días tiene que ver con la situación que nos está sucediendo. Todos quisieran que ojalá se terminara la pandemia, todos quisieran que acabara la peste, todos quisieran eso rápido, pero no será así hasta que hayamos aprendido nuestras lecciones. Eso, mi pastor. Muy bien. Quiero preguntar al pastor Elmer, ¿qué diferencia ve él entre la intercesión y la oración? Bueno, la verdad que no sé qué diferencia habrá, pero bueno, una vez tuve una reunión donde trataron de explicar que habían más de 70 tipos de oración. Entonces, la verdad que mientras conversaba, un pastor dijo algo. Un pastor dijo, hay procesos, como un poco también decía el pastor Jorge Astorga, hay procesos que a uno lo hacen vivir experiencias más fuertes, oraciones más intensas. Entonces, quizás podemos definir a simple vista, decir, no, oración es conversar, e intercesión tiene que ver por ponerse por delante de alguien para ayudarlo a salir de un lugar. Entonces, pero eso va a ir un poco acondicionado, porque rescatando lo que decía el pastor Jorge, todo va a depender de la presión que uno tenga. El martillo nos va a causar una presión a nosotros, entonces nos va forjando. Todo va a depender, hay gente que está intercediendo, pero no bajo presión. Hay gente que está orando, pero no está bajo presión. Entonces todo va a depender el estado en el que la persona se encuentre. Es muy distinto a nuestra oración que tenemos nosotros aquí en el occidente, la oración que tiene el oriente. Entonces son oraciones muy, muy distintas. Yo estoy seguro que hay gente que está enferma y que su oración es muy distinta a la oración de una persona que está gozando de deleite, que está gozando de un bienestar económico, que tiene un auto, que le sirvió el 10%, que no hay necesidad. Yo hoy día hablaba con mi esposa y le decía, quizás nosotros como pastores nuestros comienzos son muy efusivos, muy, muy contundentes, de búsqueda, de madrugada, de intensidad, pero cuando viene el sosiego económico, cuando viene la prosperidad, cuando viene la bendición, uno deja de sufrir y ya no hay tanta necesidad de orar porque ya hay como una respuesta entre comillas. Entonces las oraciones ya son más pasivas, no son tan efusivas, no llevan tantas lágrimas, y por eso dice también el libro que cita el pastor Jorge, dice llenar el altar de lágrimas. Así es. Entonces va a depender de la condición. Y muchas veces Dios utiliza esta herramienta como la pandemia para poder afligir al hombre. Yo he compartido con alguna iglesia y la verdad que muchas iglesias se desanimaron, muchos hermanos se desanimaron, pastores también se desanimaron, pero esta herramienta fue una herramienta que está testeando la vida espiritual de uno. Si uno, cómo era su oración, superficial, no traspasaba el corazón. Entonces, responderte esa pregunta de cuál es la diferencia, yo creo que obviamente orar es conversar.
decíamos la palabra técnica, interceder es ponerse por delante, pero yo creo que va en la condición del corazón. ¿Cómo está, en qué estado está el corazón? Yo puedo orar con mi mente, estoy orando con mi mente, pero mi corazón está lejos de mi mente. Entonces, la mayoría de los avivamientos de estos hombres, la verdad que a mí me gusta mucho la historia de los avivamientos, me gusta leer, me gusta escudriñar, a veces he Luego vamos a encontrado entrar a hombres, eso. Luego vamos a entrar a claro, eso. he encontrado varios hombres que nunca he escuchado, son hombres como sin nombre, por decirlo así, pero todos tenían algo en particular que cuando ellos oraban, sus oraciones eran con agonía, eran oraciones agónicas. Entonces yo creo que va por ahí el tema de cómo uno ora. Yo puedo orar, pero mi corazón me desarma orando. Hay oraciones con gemido. De hecho, en Israel, siempre me hago esta pregunta. En el libro de Éxodo, hay un versículo, Ronnie, no sé si puedo citarlo, el Sí, claro. libro de un versículo muy, muy bueno que para mí ha sido de mucha bendición, es en Éxodo, capítulo 2, versículo 24, 23 dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió Dios el clamor de ellos con motivo de servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Entonces, yo un día me pregunté, decía, ¿pero qué les enseñó a gemir a ellos? Es un tipo de oración muy distinta y que a veces la iglesia desconoce. De hecho, en el 1 de Samuel, el sacerdote desconoció ese tipo de oración cuando Ana viene y hace una oración profunda, donde ella derrama su alma, donde ella derrama sus lágrimas, y dice que lloró abundantemente. Dice el texto, claramente dice que lloró abundantemente. Entonces es un tipo de oración que el pueblo de Israel venía había abrazado muy fuertemente. Pero la pregunta es esta: ¿cómo ellos aprendieron ese tipo de oración si ellos no tenían el Espíritu Santo, que es el que tenemos hoy, como dice en el libro de Romanos, donde Él intercede con gemido indecible? Entonces, pero ellos, a pesar de que no tenían el Espíritu, hablando en la dispensación que estaban viviendo ellos, no estaba el Espíritu Santo, pero ellos tocaron a Dios. Tocaron a Dios, o sea, fueron capaces de mover a Dios con sus gemidos, y Dios los reconoció y Dios los escuchó. Entonces yo creo que depende mucho también del estado del corazón, que a veces uno ni siquiera puede hablar. Y de hecho, cuando el sacerdote escucha a Ana, la tomó como ebria. O sea, consideró, le dijo: mujer, digiere tu vino, tu sidra. Entonces, Ana también tiene una representación simbólica que es como la iglesia, esa iglesia que alcanza el propósito de Dios o alcanza los estados, pero lo alcanza con lágrimas, con gemido. Y muchas veces la iglesia va a querer avivamiento, va a querer gozo, va a querer grandes multitudes, pero si la iglesia no entra en un estado de sufrimiento, de decir esta vez: yo quiero el manto, yo quiero el manto, que no me sea quitado el manto de luto, que venga el manto de angustia hoy a mí, para yo poder angustiarme, y poder angustiarme primeramente por mi vida y después angustiarme por las almas. Y ahí es cuando el hombre puede interceder realmente por una familia, o puede orar realmente por un alma que a veces está sufriendo. Exactamente. Pastor Henry, usted, todos sus años de experiencia que tiene de pastor, ¿cuántas personas ha visto que han llegado al Señor en un buen momento? ¿O generalmente la gente llega al Señor en un mal momento? Está sin audio, Pastor Henry. No se escucha. A ver. Oh, quedó sin audio, Pastor Henry. No se escucha nada. Bueno, mientras lo soluciona, yo quiero que veamos un video que nos va a introducir al siguiente tema. Mientras soluciona el problema, luego seguimos con eso. Quiero que veamos un video, y discúlpenme los que son más expertos en este tema de la tecnología, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. A ver.
la capital del más grande avivamiento de toda América Latina. Y comenzamos a soñar y comenzamos a recordar los pasajes de los grandes avivamientos del pasado. También visité la iglesia metodista en Valparaíso, donde explotó simultáneamente a Calle Azusa el gran avivamiento pentecostal. Fue hace 100 años. El que viene ahora es muchísimo más grande. El que explota aquí en Temuco no solo provocará milagros por doquier, crecimiento de la iglesia, mayor visibilidad del pueblo de Dios. El próximo avivamiento trae características de transformación. La iglesia va a tocar el arte, la política, el gobierno, la economía, la vida entera. Vamos a rescatar el mundo que Dios creó. Alabado sea su nombre. Otro momento estelar lo vivió Alemania, Escocia, Estados Unidos. Tuvo su momento cumbre. El próximo territorio de avivamiento se llama la República de Chile, de Chile, de Chile. Proclamo a Temuco, proclamo a Chile, tierra de avivamiento. Bien. ¿Vieron ese video? ¿Lo pudieron ver? Sí. Bueno, ese es un video, hay muchos videos más, ¿cierto? O sea, hay muchas palabras que se han soltado. No sé si el pastor Henry recuperó el audio. Oh, se le echó a perder el cable, parece. Pero él no escucha. Bueno, quiero contarles, el año 2010 se hizo un trabajo especial en todo Chile, parecido al que estamos haciendo ahora, con otras dimensiones, porque todas las cosas no son iguales, pero el punto es el siguiente, que yo con un equipo de personas fuimos a la plaza de Valparaíso. Amados pastores, me estoy introduciendo al otro tema. Y en la plaza de Valparaíso hay un monolito en un lugar que tiene una cosa como de mármol, que encima tiene una especie de libro tallado, así como este cuaderno, pero un libro tallado. Y en el libro aparecen dos leyendas, una en cada lugar. En una de las dos páginas de ese libro, que está es un lugar geográfico que está en la plaza de Valparaíso, aparece una escritura del presidente de la República de aquellos años. En el año 1908, Chile vivió uno de los terremotos más grandes de la historia. El país se vino completamente abajo y fue el gobierno quien reconoció que la iglesia evangélica, después de haber experimentado el inicio de este avivamiento, fue tan influyente e impactante lo que ocurrió, que el país se logró recuperar en cerca de un año. Y en una manera de agradecer a la iglesia evangélica, a unos par de metros del Congreso, en ese lugar que les digo, el presidente de la República hace un reconocimiento público de que la iglesia fue parte fundamental en la reconstrucción del país después de ese terrible terremoto que vino. En la página de al lado está la escritura del pastor de la iglesia donde nació el avivamiento de 1909. Yo no sé si ustedes han tenido la bendición de ir al lugar a leerlo, pero yo lo leí y me llamó mucho la atención. Y en esa otra parte escribe el pastor de la iglesia y dice, una oración escribe ahí: Señor, envíanos un nuevo avivamiento, pero que no tenga los errores que tuvo este avivamiento. Cualquiera de nosotros, si nos diera la oportunidad de escribir en un lugar público al lado del presidente, haríamos nosotros una referencia, sí, gracias presidente, sí, Dios lo hizo y todo. Pero vemos a un pastor que está haciendo una autocrítica que en lo personal, yo considero, en lo personal, discúlpeme, yo considero que es una autocrítica que todavía es válida. La iglesia
ha cometido errores históricamente. La iglesia, estoy hablando de iglesia evangélica. Tal vez, ¿cuánto nos ha costado unir a la iglesia? Probablemente hasta que el Señor no venga no lo vamos a lograr. Vamos a encontrar que Dios va a levantar hombres y mujeres en las generaciones que lo van a intentar. Dios sabe si se va a poder lograr. El asunto es, ¿está preparada la iglesia para un avivamiento? ¿Está preparada la iglesia para un avivamiento? Pastor Henry, no sé si se recuperó su audio. Oh, no recuperó, pero lo vamos a ver ahí mientras tanto. El Pastor Elmer, ayúdeme, Pastor Elmer. ¿Está la iglesia preparada para recibir un avivamiento? ¿Y de qué características sería este avivamiento? ¿Se escucha, Ronnie? Perfecto. Ah, ya. Bueno, yo creo que la iglesia que esté en oración va a estar preparada para un avivamiento, pero la iglesia que no está sin oración no está preparada para nada. Una iglesia que no ora es una iglesia que está espiritualmente ciega, es una iglesia desventurada, pobre, que quizás está agasajada, lo que habla Jesús quizás en el libro de Apocalipsis. Pero es muy difícil que una iglesia experimente un avivamiento si una iglesia que no ora. El avivamiento no viene como arte de magia, porque el avivamiento no es un milagro, el avivamiento no es lo que el avivamiento trae, son milagros, pero un Amén. avivamiento nunca fueron milagros. Un predicador muy famoso que quizá Ravenhill, él habla del por qué no llega el avivamiento. Entonces el avivamiento quizás por muchas personas es cuestionado, otros hablan de que no hay un avivamiento, no lo hay. Más allá de la palabra técnica o quizás la palabra que a veces entra en cuestionamiento, que no es una palabra que está en la Biblia, me han preguntado, ¿está en la Biblia la palabra avivamiento? Y realmente la palabra avivamiento no está, pero sí está en su práctica, sí está en su palabra, en su origen, en el hebreo, en el griego, sí la podemos encontrar, pero quizás la palabra avivamiento exactamente no está. Pero en su esencia sí está el avivamiento. Ahora, ¿qué lo produce? Lo van a producir personas que entren en un profundo estado de oración, personas que estén dispuestas a ofrendar su vida a la oración. Ahora, esos periodos de avivamiento muchas veces no alcanzan su magnitud, las ondas no son tan fuertes, y por eso es que nosotros experimentamos ciertos tiempos de avivamiento y no es tan constante el avivamiento. Cuando Pastor Elmer, usted fue a Colombia. Usted fue a Colombia, fue Claro. al epicentro de un avivamiento que está ocurriendo en Colombia. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Claro, pero déjame terminar la idea y te cuento el tiro. El ver. tema es que la iglesia anhela que haya un avivamiento. Casi el 80%, el 90% de iglesias tradicionalistas, iglesias un poco más no tan tradicionalistas, anhelan un avivamiento. Los motivos que sean de los avivamientos. El problema es que Dios siempre, cuando derrama un avivamiento, escoge a una persona que ha estado en un estado de oración. El problema es, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede cuando se derrama ese avivamiento y se genera un escándalo? Ahí ocurre la palabra que ocupa quizás Patricio, él dice una gracia escandalosa, pero se genera un escándalo porque es como Jesús cuando voltea nuestras mesas. Y los que se habían convertido en cambistas, Jesús quiebra todas las estructuras que uno ha llevado, las liturgias que uno ha llevado, y ahí es cuando el avivamiento empieza a entrar como un río, y que cuando no tiene un caudal, rompe todo eso, desarma, quiebra todos nuestros pensamientos, quiebra todas nuestras ideas, nuestros propósitos. Nosotros teníamos un proyecto de construcción de iglesia, y queremos construir la iglesia de esta manera, y la iglesia vamos a hacer esta parte de aquí, esta acá, pero un avivamiento no es así, un avivamiento te descontrola todo. Exactamente. Descontrola toda nuestra idea, o sea, pone todo, para decirlo en el buen chileno, todo patas para arriba y cambia toda nuestra temática. Y ahí está el conflicto cuando la iglesia no sé si está dispuesta a experimentar ese tipo de Pentecostés que le cambie todo, que el que tenía la corona ya no la va a tener, que ahora el que tiene la unción es el que va a dirigir. Entonces va a haber un problema entre corona y unción, porque ese fue el problema de Saúl y David, el problema de corona y el problema de unción. Cuando una persona se aperna a un cargo, pero no está la unción. Exactamente, a un puesto o a una posición. Entonces, yo no sé si no solamente la gente anciana o la gente adulta o la gente cristiana joven, si están dispuestos que la persona que uno menos crea, que es un hombre de oración o una mujer de oración,
No sé si la iglesia está dispuesta a aceptar que una mujer sea usada por el Espíritu Santo y sea llena de Dios y que Dios la use a ella. Si aquí no importa por dónde venga, no importa si viene por la asamblea, si viene por la bautista, si viene por Dios es Amor, o viene por Remi Chile, o quizás por la denominación del pastor Jorge o del pastor Henry, no importa si viene por Ronnie, no importa por dónde venga, lo importante es que ese avivamiento traiga convicción de pecado, traiga convicción. Bueno, la verdad que por misericordia tuve la oportunidad de ir con Abraham a Colombia, que de hecho fue el año pasado, y fue de mucha bendición. La verdad que tenía mucho deseo de poder viajar a ese país por lo que ha vivido, por la historia de avivamiento que ha tenido en la ciudad de Bogotá. Y le pedí a Dios que me diera la oportunidad de conocer a estos hombres, conocer un poco su vida, su historia, conocer cómo pasó todo, cómo funcionó. Y la verdad que tuve dos momentos muy especiales. Uno, que primero conocí al pastor Eduardo Caña, que es un hombre de Dios muy profundo. Tuvimos la oportunidad de estar alrededor de una hora y un poquito más conversando con él en su oficina, llorando, quebrantados en nuestro corazón. Nos impregnó de lo que él estaba viviendo. Lo que me sorprendió más fueron dos cosas. Uno, del don de ciencia que tiene él para hablar, cómo ora con tanta ciencia. Lo segundo fue que la edad que él tiene alrededor de 73 años, y tiene una vitalidad, tiene un aire fuerte de vida, de abundancia espiritual. Y la verdad que es muy impresionante llegar a los templos de ellos. Nosotros fuimos a un primer culto a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana cierran el templo, pero a las 7 se cierra el templo y a las 7 comienza el culto. Comienzan las 5.000 personas y dura alrededor de 2 horas, 7, 8, 9. A las 9 termina el culto, paran alrededor de 15, media hora, y esa gente sale y entra otro grupo, otras 4.000 o 5.000 personas. Ellos tienen alrededor de 3 a 4 cultos en el día por sede. Y después tuve la oportunidad de ir a conocer al pastor Ricardo Rodríguez, que es un pastor que yo sigo a través de las redes sociales, y oró por nosotros. Tuvimos un culto en uno de los lugares bien principales allí, con Abraham, que él es Yo lo el que vi por tiene enlace. Yo lo vi por enlace. Ya. Salió un enlace. Y bueno, ahí salimos en enlace, ahora estamos a otro nivel. Me alegré porque yo dije, ¿qué será? Dije yo, Arturo Vidal. No, el pastor Elmer. Dije, está conociendo al pastor Elmer. Y la verdad que una de las cosas que me llevó a seguir a ese pastor fue las convicciones del Espíritu Santo que él tiene, como él comienza el mover espiritual, comienza el avivamiento con muchas desventajas, muy desalentado. De hecho, él cuenta un poco su testimonio en una de sus prédicas. Y la sencillez con la que ellos ministran el amor hacia las personas. La verdad que ya a todos se le ora uno por uno, orando por toda la gente, se da el tiempo, la verdad la entrega. Son muy especiales, la verdad que me impresionó. Bueno, podría contar muchas otras cosas, pero trato de resumir. Sí. Es inevitable no quedar impresionado. Yo nunca había siempre he escuchado de las campañas de I. Ávila, las campañas quizás de Graham, pero nunca había estado presencialmente en un culto con tanta gente. Es muy impresionante también ver a más de 15.000, 20.000 personas en el auditorio que ellos tienen. Es un mar de gente. Y él siempre explica que los milagros y las sanidades y la cantidad de gente, esa la va a pastorear el Espíritu Santo, pero lo primero que hace es traer una convicción a la vida de cada uno, la convicción de pecado, y lo segundo, conocer al Espíritu Santo. Entonces fue muy, muy lindo, muy especial haber estado en esa tierra, y la verdad que mucha gente, bueno, allá hay muchas iglesias muy en su presencia, hay muchas iglesias gigantescas que tienen un avivamiento allá, pero sí hay un avivamiento allá, se siente en el aire. Nosotros íbamos en el avión y tuve una experiencia muy linda. Yo primera vez que iba a Bogotá, y son alrededor de 6 horas de Santiago allá, y de repente viene el Espíritu Santo y me despierta y me dice: Elmer, llegamos. Y yo ahora me ojo así como un poco asustado, y cuando el Espíritu Santo me habla, me dice: Elmer, llegamos. Habla el capitán y dice: en 10 minutos estaremos bajando, y confirma inmediatamente lo que el Espíritu Santo me está hablando, y me Yo pongo a llorar. me imagino No, tu corazón.
yo me puse a llorar, le dije a Arance que vengo quebrantado. De repente, así de la nada, estaba durmiendo y despierto y me habla el Espíritu Santo, me dice, Elmer, llegamos y siento la presencia del Espíritu Santo fuerte, llegamos, bajamos, empezamos a conectar. De hecho, me conecté con un hermano, que era solo un hermano, y le pregunté inmediatamente, que fue una de las cosas que también me impactó, le dije, ¿cuánto oráis? Le dije, vamos al tiro del grano, le dije, ¿cuánto oráis tú? Me dijo, yo oro 3 horas. Lo que me impactó es que el común de los cristianos de allá es un poco más elevado que el de nosotros acá. O sea, ellos, si nosotros oramos 1 hora, ellos oran 2 horas, pero el común de los cristianos. Entonces, el común de los cristianos allá son 2 a 2 horas y media, y el común de los cristianos acá a media hora. Entonces, eso a ellos lo elevó por sobre las cosas. El avivamiento ya tiene muchos tópicos. El pastor Eduardo Caña nos explicó los 7 tópicos que puede afectar un avivamiento, afectar las redes sociales, afectar la política, afectar la televisión, afectar los hospitales. O sea, el avivamiento afecta todas las áreas, afecta la educación. Un avivamiento debe afectar todas las áreas de una sociedad. Amén. Escuchamos al pastor Motesi decir esa palabra que la iglesia va a afectar la política, la economía, el arte, la cultura. Pastor Henry, no sé si recuperamos el audio. No lo escuchamos, Pastor Henry. No lo escuchamos. Pastor Henry. Que le saque quizás el audífono y que hable directo al celular. Y hable por el micrófono del dispositivo, claro. Si saca el... O del celular. Si yo estoy hablando por el micrófono del dispositivo nomás, así que... A ver si desconecta el audífono. ¿Aló? No se escucha. Houston, no. No se escucha. Ahí, qué pena. Ahora, a ver. No. Pastor Henry. Pero con su presencia... Ronnie, que salga y entre de nuevo. Que salga y entre de nuevo. Salga, Pastor Henry, entre de nuevo, está el link ahí. Ya no nos queda mucho, pero igual queremos tener la impresión. Salga de nuevo y entra de nuevo. Pastor Jorge Astorga, ¿cuál es la visión romántica de un avivamiento? ¿Y cuál es la visión real de un avivamiento? Yo creo que aquí es donde el desafío es grande para nosotros, porque resulta que lo que comentaba Elmer es real, pero eso procede de algo, viene de alguna parte. Y cuando nosotros escuchamos a siervos de Dios que hablan sobre avivamiento, nosotros queremos hacer lo mismo también, pero no es tan así. Yo creo que las dificultades nos han empujado, como decía, a un espacio, a un terreno. Y eso es lo que produce en el final el avivamiento. Pero generalmente cuando nosotros escuchamos los testimonios de nuestros hermanos, queremos hacer igual que ellos, entonces vamos a empezar a orar 2 horas, vamos a empezar a orar 3 horas, lo que es más motivado e impulsado por digamos, los buenos deseos, pero no tiene que ver con el verdadero sentido del avivamiento. Cuando hay un avivamiento es porque hubo un trabajo de Dios, no el buen deseo de tener un avivamiento en casa. Sí, porque nosotros miramos a Colombia, miramos a algunas partes de Argentina. Yo quiero que ustedes sepan que yo vengo de un avivamiento del pueblo argentino, en el tiempo que hubo un mover de Dios que se llamó evangelismo a fondo. En ese tiempo hubieron varios hombres de Dios, entre ellos Alberto Motesi, entre ellos también las reminiscencias de Billy Graham, entre ellos Juan Carlos Ortiz, que hoy es un anciano ya. Sí. Entonces, de allá vengo yo. Yo les digo, ellos llegaron a Chile, pero prendiéndole fuego a todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que esto sacudió nuestros corazones y nos dijo que nosotros no teníamos nada en realidad. Pero al reconocer, al hacer una autocrítica personal, nos volvimos al Señor, no con la esperanza de tener un avivamiento, no, sencillamente de buscar a Dios mientras pudiera ser hallado, y como dice la Escritura, llamarle en tanto que estuviera cercano a nuestras vidas. Amén. Eso produjo el avivamiento, pero no el buen deseo de tener un avivamiento. Carlos Anacondia escribe acá, un pastor de la 4ª región, Carlos Anacondia también dice. Claro que sí, Carlos Anacondia en ese tiempo estaba en Argentina, él era joven, Carlos Anacondia. Sí.
Y resulta que yo recuerdo el avivamiento de Gales, ¿Sí? donde Evan Roberts comenzó una administración de la palabra, pero eso salió de alguna parte. Dos siervas de Dios que eran ciegas se pusieron a orar. Mm, Se pusieron a orar incesantemente. Ellas, o sea, ¿qué puede ser más inútil que dos hermanas que van a orar solas en sus casas? Entonces ellas apoyaban el ministerio, como se dice. sí, Pero Dios sí. comenzó a mover su mano. Dios miró con misericordia y ellos jamás pretendieron un avivamiento. Y yo ¿Alguno creo de que no, ustedes escuchó hablar de José Colihuinca Navarro? creo que sí, creo que sí. En medio de oídas así. Bueno, Sí, diga, disculpe, no para lo quiero interrumpir. concluir el tema, Evan Roberts es fruto de eso, de la oración de esas hermanas, porque el Espíritu Santo comenzó a moverse allá en Gales. Sí, Y el pueblo comenzó a ser sacudido y el Espíritu Santo se movió de tal manera, no por la impresión que causaban los hermanos, sino que el mismo Espíritu Santo se dedicó a mover el corazón de las personas, el mover de los pecadores. Y fíjese que en las calles la gente caía arrodillada, no tenía que ir a una reunión, no sí. tenía que asistir a la iglesia. Corrían a la iglesia porque el Espíritu Santo los movía y traía un arrepentimiento tan fuerte del corazón. ¿Sabe que se cerraron las cantinas? Se cerraron un montón de partes de entretención. Ya nadie iba. Entonces, Sí, ¿qué sí. fue lo que pasó? Hay Que un en realidad, efecto. El avivamiento produce un efecto. claro, en este caso yo creo que el avivamiento es fruto del trabajo del Espíritu Santo y de la disposición de los corazones a servir a Amén, Dios. Estas dos amén. mujeres muy pocas veces han sido reconocidas, pero ellas fueron la raíz del avivamiento. Ellas oraban y dicen los escritos del avivamiento que empezaron a aparecer encima de las casas. Mire, lo mismo que nos está ocurriendo ahora en Chile a Sí, nosotros. La gente empezó a reunirse en las casas y dice el escrito del avivamiento de Gales que empezaron a haber especies como de luces encima de las casas. Y la gente empezó a observar cambios, transformaciones, y por supuesto, a ser atraídos por esto. Y ya después las reuniones eran la consecuencia, no tenía que ser hermano, ya que estamos en avivamiento, vamos a estar una mañana entera, un día entero. Las reuniones duraban semanas, queridos, semanas. ¿Puede imaginar eso? No era ni siquiera una proposición personal en que el pastor dice, bueno, hermano, de aquí para adelante vamos a empezar a orar, como decía Elmer, 3 horas. No, era el fluir natural de un trabajo del Espíritu Santo. Yo creo que aquí nosotros humildemente, si queremos al menos ver que la obra de Dios comience a funcionar, en realidad necesitamos que el Espíritu Santo, como lo ha mencionado muchas veces Elmer, tome el control del asunto. Y amén. allí el mismo Espíritu, porque la palabra dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Hasta ahora nosotros hemos tratado de convencer a ñeque, como se dice, al mundo de pecado, diciéndole que son los pecadores. Pero en realidad, si no hay una palabra de autoridad, si no hay una palabra de convicción, si no hay una luz espiritual. Yo recordaba un hermano que hace poco tiempo vi en los Estados Unidos que se puso un saco encima. Y hasta ahí estamos bien. Puede ser un Juan el Bautista de la época. Pero sus palabras son tan candentes. Fíjese que habla las cosas más simples de la Escritura. Pero el contenido está en la autoridad que el Espíritu Santo trae sobre la vida de las personas que hablan de la fe y que viven con Dios. Recordaba, mientras comentaba Elmer, que Moisés cuando se acerca a Dios, cuando se da el tiempo de estar con Dios días y días, dice que cuando desciende del monte no había que preguntarle, viejo, ¿estuviste en un avivamiento por ahí tú? Sí, exactamente. ¿Saliste un ángel o algo así? Se ve. La gente que veía su rostro resplandecer, cuando veía a este siervo hablando en las calles centrales de Nueva York, decía, Nueva York, has pecado. Nueva York, arrepiéntete, vuélvete al Señor. Y era tan candente. Decía, hemos dejado nuestra virilidad y nuestra feminidad para darnos a cualquier cosa menos a lo que Dios quiere. Y una palabra, pero llena de la autoridad de Dios y llena de la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, creo que aquí el que está a cargo no está siendo considerado en nuestros proyectos y en nuestros propósitos. Creo que si el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, si el Espíritu Santo toma el control de la iglesia, si el Espíritu Santo toma el control de un par de, no sé, de hombres
y como nosotros, ciegos y mudos puede ser. Pero si toma el control de nuestras vidas, la historia de nuestra nación cambiará. Yo creo que como nunca antes esta nación nos necesita, pero no necesita de nuestras fuerzas humanas. La palabra nos dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aquí, queridos hermanos, estas fortalezas diabólicas, solamente el Espíritu de Dios puede derribarlas. Hasta ahora estas fuerzas, estas manos no me han servido para eso, pero sí mi corazón y la disposición de mi ser para ir en pos de lo que Dios quiere. El avivamiento, una consecuencia, queridos. Amén. Pastor Henry, ahora tenemos audio. Yo creo que hemos hablado mucho. Yo creo que usted puede aportar en muchas de las cosas que dijimos. De verdad soy bendecido. De verdad soy bendecido escuchar a estos siervos del Señor. Creo que eso me bendice y me fortalece mi espíritu. La verdad es que yo estaba pensando que nosotros necesitamos un gran avivamiento en Chile. Amén. Necesitamos que Dios se mueva de una manera sobrenatural, poderosa. Pero para llegar a eso, ya los pastores han dicho varios elementos importantes. Y yo creo que uno de esos elementos importantes también es lo que la palabra del Señor nos enseña a través del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, cuando el Señor habla, dice, si mi pueblo se humillare, amén, humillarse delante del Señor, quebrantarse delante del Señor. Una vez escuché en el campo a una persona muy simple hablar acerca del quebrantamiento. Y el quebrantamiento, decía él, es como una vara de coligüe, que cuando yo tomo esa vara de coligüe, la tomo por ambos lados, por la punta, y trato de encurvarla hasta llegar al punto de quiebre de esa vara. Y en el punto de quiebre, que es la parte más débil de la vara en el centro, se va a producir un quebrantamiento. Sí. Y esta persona decía, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos quebrantarnos y necesitamos un avivamiento, necesitamos que Chile sea para Cristo, necesitamos un mover de la presencia, del poder del Espíritu Santo. Las palabras del pastor Anacondia, del pastor Motesi, nos decía, Chile, Temuco, va a producirse un avivamiento, pero ¿cuándo? Cuando la iglesia, pastor, cuando la iglesia se quebrante, cuando la iglesia se humille, cuando la iglesia se arrepienta de su pecado, porque la iglesia ha pecado. Tengámoslo eso seguro. La iglesia ha pecado, hemos pecado por nuestro orgullo denominacional, hemos pecado por nuestra religiosidad, por nuestras liturgias, hemos pecado por nuestra vanidad como iglesia, porque decimos, yo soy más importante que el otro hermano, porque yo como pastor soy más importante que el otro hermano que a lo mejor no pudo pasar por un instituto teológico. Entonces yo siento en mi corazón que Chile necesita y viene ese avivamiento. Pero cuando la iglesia se quebrante, se humille, busque el rostro de Dios, busque su presencia, oren como los pastores estaban diciendo, la oración es la que va a romper este yugo de maldad, de opresión, de injusticia social en nuestra patria. Nosotros hablamos y decimos muchas cosas sobre el gobierno, sobre la política, pero la iglesia está enmudecida, la iglesia no está orando. La iglesia no está ayunando, la iglesia no se está quebrantando. Ahora, cuando la iglesia viva esa experiencia del quebrantamiento, de buscar, de ir a la presencia de Dios, Dios dice en su palabra que Él oirá desde los cielos. Amén. Y derramará su presencia. El pastor Astorga lo decía, va a derramar esa presencia poderosa y perdonaré sus pecados, restauraré esta tierra, estaré atento a mis oídos serán atentos. Bien. Entonces, pastores, yo creo sinceramente necesitamos este avivamiento. Yo necesito un avivamiento porque el avivamiento comienza con nosotros. Amén. A veces pensamos que otros tienen que traer el avivamiento. Vamos a traer a una persona bien importante que ha vivido esa experiencia en otros países. Claro, su experiencia nos puede servir, pero el avivamiento debe comenzar en la iglesia chilena. Nuestra iglesia, en cada uno de nuestros locales, de reuniones, de templos, de nosotros como siervos y siervas del Señor. Yo creo que es importante en este día recordar que el Señor nos está llamando a un arrepentimiento de verdad.
a reconocer cuáles son nuestras faltas. Dios, mucho tiempo ya este avivamiento debiera haber venido sobre nuestra patria. Hacen de tantos años que se proclamó que Chile sería para Cristo, pero aún estamos muy lejos de esa realidad. Yo a veces pienso, pastor, disculpe que me tome mi tiempo, pero dele. Pienso en lo que una vez yo escuché de un gran hombre de Dios. Él dijo, cuando una iglesia se establece en un lugar, y alrededor de esa iglesia hay cantinas, hay prostíbulos, hay gente de mal vivir, a través del tiempo, esa gente debiera ser impactada por la presencia del poder del Señor en ese lugar. Ese avivamiento va a comenzar en su comunidad, cuando aquellas personas reconozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Yo creo que es el punto. El avivamiento siempre va a venir en medio de una situación difícil. Históricamente lo vemos, ¿no es cierto?, en las Escrituras. Avivamientos han venido cuando el país, cuando una región, cuando un lugar ha vivido una situación crítica de conflicto o de calamidad o de catástrofe. Dios ha levantado un mover de su presencia, y yo creo que en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta crisis social, Dios tiene algo grande para nuestra tierra. Aleluya, amén. Cada domingo tenemos reuniones de coordinación con los coordinadores regionales de todo Chile. Les quiero decir algo. Mi amigo el pastor de Arica, que está aquí ahora, porque están de todo Chile conectados, hay gente de todo Chile conectado. El pastor de Arica cree fervientemente que el avivamiento nace en Arica. El pastor de Iquique cree fervientemente que el avivamiento comienza en Iquique. El pastor de Antofagasta cree fervientemente y tiene una palabra que parte de Antofagasta, y así sucesivamente hasta llegar a Punta Arenas y más allá. Y yo le decía a los pastores el otro día, amados pastores, sigamos creyendo eso. Esto no es una competencia. Amén. El punto es que si nos volvemos al Señor, el Señor lo puede hacer. Como dijo el pastor Henry, me gustó esa frase. Necesitamos un avivamiento. Esto no se trata de si va a venir o no va a venir. Algunos pueden decir que viene, que no viene, pero lo necesitamos. La iglesia necesita un avivamiento. La iglesia necesita un avivamiento. ¿Sabe qué? Le voy a contar algo. Yo participé en un tour por la iglesia metodista de 1909. En ese tour se recorrió todo el lugar. Y me acuerdo que entramos un grupo de personas al tour. Cuando entramos al tour, yo escuché la voz de Dios que me dijo, porque era en la iglesia del avivamiento de 1909, escuché la voz de Dios que me dijo, yo todavía estoy aquí demandando adoración, y transformaron mi casa en un museo. En un museo, porque la gente iba a hacer el tour y recorría el lugar. Y cuando se dio la vuelta completa, se volvió a ese punto de inicio, y al volver al punto de inicio, tal como están estos cuadros aquí atrás, había una placa que yo no me había dado cuenta, y la placa decía, aquí nació el avivamiento de 1909, en el mismo lugar. Aquí nació el gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Quién fue el que lo dijo? Anónimo, no se sabe quién fue. Y yo me preguntaba, Señor, ¿no será que nosotros hemos transformado tu casa en un museo? Y todavía estás demandando adoración. No digo que la iglesia no adore, no digo que la iglesia no ore, sino que lo que estamos hablando ahora, de ir a un gemir del espíritu de adentro, que nace de adentro, de que Dios se sienta tan agradado que a causa de eso envíe su visitación. Creo que en el último punto quiero preguntarles que me aporten algo. Miren, estoy pasado de la hora, pero la gente está toda conectada y el número sigue aumentando, así que no se me vayan, por favor. Quiero preguntarles sobre la unidad. ¿Es importante la unidad para traer un avivamiento? ¿Quién quiere ser el primero? El pastor Henry, antes que se nos vaya el audio. Pastor Ronnie. Sí. Sí, pastor Ronnie, mire, yo fui presidente del Consejo de Pastores acá de la casa por un tiempo. Y una de las grandes luchas que se tiene dentro del Consejo de Pastores
es verdaderamente el tratar de unir, de coordinar a los pastores, de que trabajemos a un propósito común para alcanzar la vida, alcanzar las personas, que no somos institución, ni deberíamos ser institución estratégicamente solamente humana, sino ir por el propósito de Dios, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. A eso hemos sido llamados. Pero el gran problema, la gran dificultad es la desunión o el no querer estar juntos. Quizás por temor a perder algún tipo de protagonismo, ¿no? Dentro de la iglesia local, o que nuestros hermanos se van a ir a la otra iglesia. Y yo considero sinceramente de que mientras tengamos esos conceptos, ¿no? Tengamos esas situaciones, nunca vamos a lograr y el avivamiento viene a través de un cuerpo que está cohesionado, que trabaja, que ora, que tiene un mismo propósito. Entonces, yo siento de que hoy día estamos muy lejos. Yo así siento, porque trato de involucrarme en unas unidades pastorales, y yo veo, aquí en Padre Las Casas son 145 iglesias en toda la comuna. ¿Cuántas? 145 iglesias, yendo a las iglesias que están en los campos. Pero si uno va a consejos de pastores, a ver, ustedes deben darse cuenta que el número es muy reducido. Entonces, ¿por qué? Porque no está ese interés, no está el deseo de trabajar, a veces despojar de algunas terminacionales, ¿no es cierto? Porque no queremos perderlas. Y esa es la gran cuestión. Yo lo digo con propiedad porque he estado dentro de la organización y yo esa diferencia. Es una triste realidad. Pastor Elmer, ¿cuáles son los enemigos de la unidad? Pregunta aquí un pastor de la red de la región del Biobío. ¿Cuáles son los enemigos de la unidad? No quiero complicarlo con la pregunta, pero usted estuvo dirigiendo un movimiento de oración por el Consejo de Pastores, y siempre hay enemigos de la unidad. ¿Está sin audio? ¿Está sin audio, Pastor Elmer? Ahí sí. Ahora sí. Sí. Sí, pues la verdad que siempre hacer el mismo, el ego, por egocentrismo. Yo creo que ese es el enemigo más grande de la unidad. Así que nosotros tenemos que tener claro eso, que la fiesta, no hay fiesta porque está mi nombre, o la fiesta se puso buena porque llegué yo. Ese tipo de farándula es la que arruina inmediatamente el avivamiento. De hecho, los comentarios, los discursos de Charles Finney dice, cuando hay un protagonismo y se hace algo muy polémico, el avivamiento ya se acabó qué rato. Entonces a veces eso maltrata mucho un avivamiento. Un avivamiento tiene que ser cuidado con humildad, con sencillez, y la unidad tiene un vínculo, tiene vínculos, tiene la paz, el amor, pero a veces la unidad lamentablemente está basada solamente en actividades, pero eso no siempre es una unidad, porque a veces hay muchas maquinaciones dentro del corazón. Profundice en eso, por favor, de las actividades. Lo que pasa, pastor, que es lo que yo creo, que a veces la unidad que nosotros creemos o creemos que va a producir un avivamiento, a veces no es tan, porque lamentablemente son actividades que aparentemente nos unen, pero hay muchas maquinaciones interiores, muchas críticas, y cuando hay una crítica que no es una crítica que va a edificar, que va a levantar, que va a quebrar, como decía el pastor Enrique, que nos quiebra por dentro, que nos va a dar compasión o nos va a quebrar, lamentablemente eso destruye más que une. Entonces, la mayoría de los avivamientos fue un avivamiento muy espontáneo, una unidad no creada, no una unidad así como tan temática, vamos a hacer esto y ahora somos uno, sino que fue una unidad muy, muy espontánea. De hecho, la unidad que fue planeada, la unidad que más estrategias tuvo, fue la unidad de Nimrod, que eso está en Génesis capítulo 11. Entonces, esa unidad es la que a veces está operando dentro de la iglesia, una unidad de que unamos, no, que unamos, no, que... Entonces,
lamentablemente la unidad del espíritu es una unidad muy espontánea. Ellos estaban sentados, los 120, quizás estaban relatando una cantidad de cosas de la resurrección de Cristo. Yo lo vi, sí, yo también lo vi, y de un momento a otro cayó el Espíritu Santo y todos fueron unidos de una manera espontánea. Dice que un de repente, y ese de repente es el que nosotros no queremos aceptar, que esa unidad es un de repente. Esa unidad es provocada por el Espíritu, que no sé cómo me uní con el pastor Jorge Astorga. Yo no lo conocía, nunca había escuchado de él, y de repente andábamos orando en el cerro, de repente un día fue a predicar a la iglesia, de repente lo vimos por acá y lo empezamos a conectar, nos dimos los teléfonos, sin que me recomendaran a él o que yo lo recomendara a él, sino que algo empezó a pasar. Son unidades que son espontáneas, pero a veces trabaja esa unidad que es política, que es un poco democrática de afuera, que trata de entrar a la iglesia, y eso arruina más que... Yo creo en la unidad porque lo dice la Biblia. Yo creo en la unidad porque la unidad la habla, pero a veces estamos muy alejados de la unidad que como decía el pastor Jorge, históricamente la unidad fueron muy distintas a la unidad de hoy. Sí. Exactamente, eventos. O sea, yo veo la Biblia y el levita trajo a su mujer, le habían matado a la mujer concubina, y esa historia me la trae ahora el Espíritu, y la partió en 12 pedazos, una historia trágica, totalmente trágica, y el pueblo se unió. O sea, fue algo histórico, esa es una de las historias más trágicas de la Escritura, donde el levita abusan de su mujer y él la parte en 12 pedazos. En 12 pedazos la parte y la envía para todos lados, y dice que fue algo, pero algo tremendo en el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel se unió. Entonces, esa unidad producto de situaciones difíciles, eso une, eso. Nosotros hace poco estuvimos, nuestro obispo, el obispo García, estuvo muy, muy delicado de salud, muy enfermo, fue al hospital, y ese conflicto de ese estado de salud de nuestro obispo unió a todo el ministerio de Amor de una manera, pero como nunca antes, así, como nunca antes. Entonces a veces nosotros no dimensionamos cómo es la verdadera unidad, y esto fue espontáneo. O sea, quiero resumir ahí. Hay que trabajar para la unidad, pero la unidad no se fabrica. Sí, porque ¿sí? Cuando tú fabricas la unidad, ocurre lo que ocurrió en Nimrod, se hacen un nombre. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios, no se dan cuenta, pero Dios dice, ya yo los voy a confundir. Sí. Y Dios viene y les confunde. Entonces, lamentablemente, sin darnos cuenta, terminamos todos confundidos en vez de terminar unidos. Tal vez, probablemente, lo que necesitamos es sintonizarnos con gente que anda en el mismo espíritu. Que el Espíritu Santo nos sintonice también, con gente que anda en el mismo espíritu. Pastor Astorga, le veo ahí que también debiera ser. Sí, Pastor Henry. Pastor Henry, por favor, no le quise cortar. Dele. Sí, lo que debiéramos pensar que la unidad, yo estoy muy de acuerdo que es espontánea. Yo elijo, yo decido, ¿no? Pero también tiene que ver con una decisión personal. O sea, a veces Dios tiene que trabajar en nuestras áreas de las cuales Dios tenemos en nuestra vida, como el orgullo, como la vanidad, como el sentirse superior a otro, ¿no? Y que yo pienso de que la unidad va a venir también por un tema, digamos, de reconocer que el otro también es importante y que el otro también es superior. Y no pensar en algo propio solamente, llevar agua a mi molino solamente, sino pensar que también somos parte del reino de Dios. Cada uno, por supuesto, tenemos una tarea específica que hacer en cada una de nuestras áreas, pero somos parte de un cuerpo, y ese cuerpo es Cristo. Entonces, yo siento de que a medida que nosotros como pastores, como siervos de Dios, como líderes, podamos pensar en que la unidad tiene que partir de una iniciativa personal, una cosa que debe nacer, que debe ser espontánea, ¿no es cierto? Cuando yo veo, por ejemplo, un hermano o un pastor que tiene una necesidad, que tiene un problema, yo no tengo que esperar en una reunión para ir y ayudarlo. Yo creo que debo hacerlo espontáneamente. Esa misma espontaneidad que tiene que también producirse, como decía el pastor Elmer, en la unidad del cuerpo. Amén. Pastor Astorga, creo que iba a decir algo ahí.
Ya estamos casi terminando este tiempo. Solamente confirmar lo que decían mis pastores Henry y Pastor Elmer. En realidad yo sigo apostando por la oración, por la comunión con Dios, porque esa comunión va a traernos al terreno de la autoridad, porque yo me doy cuenta también cuando una persona pretende la unidad, la pretende, pero como decía el pastor Elmer, esta fabricación de unidad no tiene una vida muy larga, no se prolonga en el tiempo. Cuando la palabra del Señor nos habla, por ejemplo, de algo que nosotros estamos haciendo, pero que no sabemos esperar sus frutos, dice, el labrador, si quiere ver frutos, debe trabajar primero. Estamos de acuerdo todos en eso. Y la palabra del Señor nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y luego pone la historia, es una parábola de una viuda y un juez injusto. Mire, yo creo que no hay contraposiciones tan terribles como una pobre viuda, el ejemplo patético de la desventura, de la desgracia y de la De soledad. la extrema necesidad. Y de la extrema necesidad. Sí. Y más encima, hubiera ido a pedir ayuda, no sé, a alguien piadoso, pero se escoge el peor escenario de la vida, se escoge un miserable, se escoge un tipo político, porque esa es la verdad, el tipo que se pone de vuelta de un lado y después cambia y nadie se da cuenta. Y dice la palabra que ella fue día tras día, esperando justicia, esperando peras del olmo, decimos nosotros, esperando justicia de un injusto. ¿Y qué fue lo que cambió la historia? Yo creo que esa es la lección que nosotros quizá deberíamos tomar en este día, mi pastor Henry, mi pastor Ronnie, mi pastor Elmer, mi amado joven pastor Elmer. Yo también soy joven. Para transitar por ese terreno, tenemos que saber que nos espera una tarea larga, mi pastor Henry, nos espera una tarea larga, pero también veremos los frutos. Yo creo que no tenemos que renunciar a la unidad, pero ya esta unidad política, no va a resultar de nuevo. En algún momento, como decía el pastor Elmer, se va a levantar el ego y lo va a abrazar todo y lo va a destruir todo también. Sí. Porque yo no voy a dejarme pisotear de nadie, en condiciones que el mismo Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Eso se llama tener la claridad sobre el propósito y el futuro que tiene cada vida. Dice la palabra del Señor respecto de la viuda, que después de mucho tiempo, al tipo al político el juez injusto, sabe usted que me doy cuenta, es la perfecta figura de lo que nosotros tenemos hoy día, de la hipocresía. Dice, un día dice, yo no sé, me hago una imagen, él venía llegando al juzgado y adivine lo que vio en la puerta. Y fue nada más ni nada menos que la viuda. No puede ser esta señora otra vez, tal vez no dijo ni siquiera esta señora. Sí. Esta vieja otra vez. Y replica lo siguiente, dice, aunque, dice, no temo a hombre, ni tengo temor de Dios. No obstante, porque esta mujer dice, ya me hartó, me llenó. Dice, le haré justicia. Fíjese que este es el tipo de política que nosotros tenemos que enfrentar en este día. Un hombre injusto, impío, que no le hace problema volverse justo por un día. No le hace problema. Sencillamente cambia la historia y dice, le haré justicia. Pero ¿cómo si él no teme a Dios ni teme a hombre? Pero el hombre puede adoptar esa hipócrita faceta de hacer justicia. Y al final nosotros pensamos, él piensa que tal vez se dio un gusto, pero nosotros sabemos que no fue él el que se dio el gusto, sino fue la perseverancia de esta mujer. Yo creo que esta iglesia de la que hablaban ustedes es esta mujer que tiene que clamar. Amén. Es esta mujer que tiene que seguir perseverando. Yo voy a seguir apostando a la unidad. Yo sé que en estos tiempos hemos caminado juntos, hemos estado juntos algún día, Elmer, nos hemos separado por un tiempo, no por algo especial, sencillamente por esa falta de inconsistencia, por esa inconsistencia que tenemos, pero no hubo nada que nos separara y sigo amándote de la misma manera, y aunque no le conocía cercano, mi pastor Henry, siento que su espíritu se apega al nuestro. Ronnie, tú ya sabes quién soy y cuánto te estimo, pero gracias. Creo que
Aún esto, hermanos amados, tiene que motivarnos a saber que tenemos que esperar. Yo no voy a renunciar a esto. Y Amén. insisto, amados hermanos, el avivamiento no se fabrica. No se fabrica con oración. El avivamiento es un efecto. El avivamiento es una consecuencia Amén. del clamor, del gemir, de la perseverancia. Recuerden la palabra. ¿Y de la perseverancia en qué? Y ahí comparto 100% contigo, Elmer. Tenemos que aprender a saber que nuestro trabajo es estar en la presencia del Señor. Amén. Orar Amén. en la presencia del Señor. Llorar en la presencia del Señor. Gemir, quebrantarnos, como hablaba usted, mi pastor Henry. Llegar hasta el punto de inflexión tan duro en que todo cruje en nosotros, todo se rompe dentro de nosotros, hasta quebrantarse tiene por efecto otras cosas, que son nada más ni nada menos que un fruto tan dulce y tan amable, tan generoso, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Creo que, como decía recién, ese de repente está perfectamente figurado en Joel. Fíjate, Elmer, está perfectamente figurado. Después de que hayas aprendido a llorar, después de que te hayas puesto entre el altar y entre el sacrificio, después que haya dejado el recién casado, la cámara, la novia, esa noche tan esperada, la abandonaron porque la amargura del corazón, la tristeza, el pesar tan amargo, tan difícil de tragar, finalmente le llevó a la presencia del Señor, y dice que eso da frutos tan dulces, tan generosos. Esos creo que son los frutos del avivamiento. A veces nosotros esperamos, vamos a empezar a orar para que haya avivamiento. No vas a recurrir a eso porque no va a servir de nada, no vamos a tener nada, no vamos a obtener nada. Ese tipo de acuerdos duran lo que dura la vida, lo que duran los sentimientos. Los avivamientos de Dios son el fruto de un corazón quebrantado. Y deseo con todo mi corazón que esta unidad que hemos tenido en esta noche, porque nadie ha discutido por algo de contrario, nadie ha sido un disidente en esta noche. Fíjese que estos días he encontrado gente que dice, bueno, yo voy a ser disidente acá, yo no. Me uno con todo mi corazón a ti, Ronnie, querido, amado. Elmer, no tengo nada que decirte, tú ya me conoces. No me voy a separar de ti, me vas a tener que arrastrar contigo, porque eres más joven, por mucho tiempo, querido, y te voy a llamar muchas veces como te he llamado también, porque tienes que hacer tu trabajo y yo tengo que hacer el mío. Tenemos que animarnos al amor y a las buenas obras. Y después de esto, les garantizo que vendrá el dulce fruto del avivamiento, pero no será algo producido por nosotros, no, hermanos, no. Me afirmo en eso. No es algo que nosotros generamos. El Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo es el que lo hace. Dice, porque el Espíritu de verdad convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Al mundo porque no cree. De pecado, por eso. Y dice de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Todos le temen. A ver, convengamos en una cosa en esta tarde. La palabra dice que Satanás, sabiendo que tiene poco tiempo, está dejando en esta condición, nos hace pelear, nos hace que se nos sube el ego, nos hace que seamos soberbios, sabe que tiene poco tiempo. Es por eso que yo voy a renunciar a todo y me voy a unir a ustedes, no con el deseo de hacer algo, no con el deseo de producir algo. Yo sé que el estar juntos, el que nos perdonemos, como dice la oración del Padre Nuestro, el que no tengamos deudas con otros de nuestros hermanos. Amén. Yo creo que Chile tiene que escuchar esto en este día, así que me alegro mucho Amén. por sus palabras, mi pastor. Amén. Te quiero mucho, Elmer, te quiero mucho, pastor Henry. Y Amén. Ronnie, amado, el Señor produzca muchas tardes de estas en las cuales podamos convenir en esto, Aleluya. caminar, conversar con un espíritu de unidad y no comenzar a ser disidentes. Yo soy el que pone la contraria aquí, yo soy el que digo, no, estás equivocado tú y tú. No es eso, no se trata de eso. El único que está en la realidad aquí es el bendito Espíritu Santo que lo afirma, diciendo, Amén. el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Dejémonos guiar por Gloria a Él. Dios. Amén. Amados, vamos a orar para terminar. Quiero leer algunos saludos. Son muchísimos los saludos de gente que está hablando. Saludos, dice Roberto Castillo, de la región del Biobío. Mandan saludos de Coquimbo también. De la Radio Conexión, tienen gran sintonía en este momento. La región del Maule les saluda. Antofagasta, Ricardo y Cecilia, los pastores de Antofagasta, les saludan.
Así es, las oraciones de fe, de intercesión, producen frutos gloriosos de salvación y la vida eterna desde Arica, la ciudad del aceite. ¿Ve? Amén. Tremendo tiempo, dicen acá, desde la séptima región, de Punta Arena, está escribiendo el pastor Omar también. Muy bien, Claudia, Julia Orellana, Francisco Curilé, lo voy a nombrar porque son muchos. Glenda Albornoz, amén, 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 amén y amén, aleluya, pone. Nuestras oraciones con intensidad, compasión son las que nuestro Señor Jesús nos pide hacer. Rodolfo Antonio Sandoval, César Lincocheo de la zona de conflicto mapuche, está ahí ahora. Jessica Maripán, Liliana Ramos, el pastor Rafael de allá de Padre Las Casas, de Radio Esperanza, Omar Gonzalo Viveros, Carmen Gloria Villarroel Cortés, Juan Carrasco Clavijo, el presidente del Consejo de Pastores de Perú. Bendiciones. Óscar Gómez de Punta Arenas, Fernando Rebolledo, Diego Paso, Rodrigo Martínez, Leticia Quilodrán, Carmen Gloria Villarroel. Muy bien. Juan Roa, Moni San Martín. Bueno, hay mucha gente, hay más gente, pero mi polola, perdón, mi esposa, yo digo mi polola, Alba, cumplimos 25 años casados y nos volvimos a casar, no van a creer ustedes. Felicitaciones. Gracias. Las bodas de Cochayuyo, dicen algunos, no, son las bodas de plata. Muy bien. Luis Vera, saludos desde Iquique, la primera región. Muy bien. Vamos a terminar este tiempo orando. Yo les agradezco. Nos pasamos del tiempo, pero la audiencia no baja. Están ahí todavía conectados. Quiero contarles que ayer fuimos a hacer un trabajo muy especial que me voy a omitir información en la interna, capaz que se los cuente. Pero una cosa sí, el Espíritu Santo me dio una dirección que se los quiero compartir. Y como están todos los coordinadores nacionales conectados a través de la transmisión, también se los quiero compartir. Vamos a proclamar el mes de octubre como el mes de la expiación, para asumir identificativamente las culpas y el pecado de la nación y de la iglesia, para soltar y pedir perdón a la sociedad, por la sociedad y por la iglesia, para cerrar puertas de cautividades, para derribar columnas de iniquidad, como lo hizo Abraham, Esther y Daniel. Lo conversamos antes con el pastor Jorge Astorga esto un poquito. Luego en noviembre vamos a proclamar el mes de la restitución, para que se desate el diseño genuino del Padre sobre la iglesia y sobre la nación, y que realmente seamos la copia feliz del Edén. Amén. Para que se desate proféticamente las generaciones de niños y jóvenes, para que se active proféticamente un posicionamiento de los hijos de Dios en toda la nación. Vienen tiempos de elecciones políticas, tiempos de decisiones para la nación, y hay hijos de Dios que están allí también en esas carreras. Y el mes de diciembre para proclamar en el nombre de Jesús un avivamiento, la manifestación de un mover fresco del Espíritu Santo, para que se suelte un manto de reconciliación en la iglesia, en la sociedad, para que se declare el avance de la iglesia. Es un tiempo hermoso que estamos viviendo. Yo le doy las gracias por haberme regalado estos minutos. Yo le digo regalado porque no hay ofrenda aquí, sino que gracias, se lo agradezco de corazón. Quisiera que me pudieran acompañar en otras transmisiones, si ustedes quieren, me lo hacen saber. Vamos a estar orando la semana pasada, la transmisión pasada estuvimos en el Cerro Ñelol, estuvimos abriendo los diseños del Cultrún, del Huetripantu. Bueno, ustedes saben, son nombres de cerro. Tuvimos haciendo un trabajo espiritual ahí y tenemos la intención de la próxima transmisión poder ir al cerro con un bueno, hacer una intercesión en unidad en el espíritu, no fabricadas, sino que en unidad en el espíritu. Tenemos que levantar una generación que aprenda a vivir para alegrar el corazón de Dios, dice el pastor Hugo Walter Acevedo. Muy buena la intervención de ustedes, pastores, sigan adelante. Pastor Carlos Omar Amigo. Luis Leiva, saludos desde Iquique también. Bueno, hay más gente que sigue saludando. Pastores amados, yo quisiera pedirle que cada uno pudiese tomarse un minuto para orar lo que el Espíritu les dé y puedan orar por toda la gente que ha escrito y la gente que está conectada en las regiones y los que van a ver en diferido esta transmisión también. Amén. Pastor Henry, si usted pudiese partir, luego el pastor Jorge, finalizando con el pastor Elmer, por favor. Amén.
Padre, queremos agradecer este privilegio de poder estar en un espíritu. Así lo he sentido, Señor. He sentido mi corazón rebalsado de tu presencia, por la presencia, Señor, también de tu siervo, que Señor. al transmitir sus palabras, Señor, también dicen tu obra, tu iglesia, Sí, a Señor. través de toda nuestra nación, desde Arica, Punta Arenas y del este al Amén. oeste. Señor, bendito, trae, Señor, la paz sobre esta tierra. Trae, Señor, tu presencia gloriosa, acercar los corazones que están divididos, Señor. En poder, Padre, ver esa restitución de vidas, Señor, separadas, de hijos, Señor, que han abandonado el hogar, de madres que han abandonado el hogar, de padres que están lejos, Señor, de su familia. Gracias, Padre, porque podemos confiar en ti. Podemos saber, Señor, que tu presencia está sobre este lugar, sobre esta tierra bendita, maravillosa, que usted nos ha dado, Señor. Bendice tu obra, tu iglesia esparcida, Señor, por todas partes. Señor, a tus siervos y a tu sierva, Padre, que tu presencia nos llene cada día, Señor, que tu gracia nos inunde en nuestros corazones, que pongas palabras sabias, Señor, venidas de tu rema, Padre amado, sobre nuestras vidas para bendecir a los demás. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por estos momentos. Señor, mi alma se goza, se alegra de saber, Señor, que hay tantos hermanos nuestros conectados a través de estas redes, Señor. Padre, bendice sus vidas, bendice sus hogares, las iglesias, Padre. Gracias te damos. Quédate con nosotros durante este día y durante los días que a usted le plazca, Señor, tenerlo sobre esta tierra. Señor, anhelamos, necesitamos, Señor, tu presencia venga a inundar tu iglesia, a fortalecerla y a llenarla, Padre amado. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma, Señor, necesita. Mi alma, Señor, anhela tu presencia. Mi alma, Señor, te busca. Y sea que toque mi vida y toque el alma y mi corazón, así como el cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén y amén. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad inestimable que tú nos das, Señor, Amén. para unir nuestros corazones y hablar de tu reino, Señor, y ver en qué podemos favorecer tu propósito en nuestro corazón. Y llegamos a la misma conclusión siempre, Señor. Te necesitamos con urgencia en nuestra vida. Atráenos, Señor, como dice el Cantares, y en pos de ti correremos, Señor. Amén. Señor, atrae nuestro corazón, atrae nuestro espíritu, atráenos a ti, Señor. Lo necesitamos tanto, 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 Señor. Todavía tenemos pretensiones personales en las cuales queremos sacar algo de ti. Si yo me porto bien, me darás un avivamiento. Pero no es tan así, Señor. Tú tienes un propósito maravilloso con cada una de nuestras vidas. Amén. Es por eso que humildemente pedimos en esta tarde que tú aclares nuestra mente y nuestro corazón y nos digas cuán bajo hemos caído, de dónde nos hemos derrumbado, Señor, hasta qué punto de ceguera hemos entrado. Yo te ruego que en esta tarde, Señor, nuestras oraciones lleguen a tu presencia Sí, sí. como un perfume, no como algo repulsivo. Sí, Señor, te lo pido humildemente. Quisiera, Señor, que pudieras escuchar nuestra oración, no solamente quedara en el inconsciente colectivo, sino pasara de los cielos a tu presencia y llegara como un perfume. He aquí un miserable que te necesita, tal y cual como lo Amén. dice, Señor bendito, Apocalipsis. Señor lo dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no es así, Señor. Realmente lo que tú dijiste allí es así. Miserable, pobre, ciego, desnudo,
con pretensiones de avivamiento. Señor. Pero en esta tarde, Señor bendito, abrimos nuestro corazón para ti y depositamos nuestras vidas. Si algo de nosotros te sirve, úsalo, Señor, te lo pedimos. Cambia nuestra historia, cambia nuestro carácter, cambia nuestras frases, nuestras palabras. Nos abrazamos de ti, Señor. Vamos a cometer, no sé, algo así como un delito, como los discípulos que iban camino de Emaús. Dice tu palabra, que cuando los llenaste con tu palabra, con tu consuelo, llegaron al lugar donde iban. Y dice tu palabra también que te obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, Señor. Sí, Señor. Quédate. La tarde ha caído, la oscuridad está cercana a nosotros y lo único que la ilumina es usted, mi buen Dios. Su luz, su palabra, su revelación, su autoridad maravillosa, que aunque nos corrija, es tan dulce, es tan generosa. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que me das de compartir con mi pastor Ronnie, con mi pastor Henry, y con mi amado joven, Señor, el pastor Elmer Vera. Los bendigo en esta hora, Señor. Son el bálsamo que necesitaba para este día. Señor, nada podría ser más dulce que esto. Esta unidad que tú produces, como decían mis hermanos. Gracias, Padre. No esta unidad que produce, Señor, un hombre, sino que tú produces en nuestros corazones. Que no es necesario que nos estemos poniendo de acuerdo un tiempo antes, sino, Señor, brota generosa y abundante la unidad del Espíritu que tú produces. Amén. Ahora oramos por Chile y confiamos, Señor, que tú harás algo en nuestra nación. Pero antes que nada, prepara nuestros corazones. Sí, Señor. De tal manera que no vayamos a pensar que fue por nuestro pensamiento, por nuestra decisión, sino por el mover tuyo y por la obediencia al Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. 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 Oh, aleluya, Padre eterno, Señor, seguimos orando delante de tu presencia. Aleluya. Sabemos que el poder del Espíritu Santo está entre nosotros, Señor. Amén. Y en esta hora, bendito Dios, Señor, oramos para que tu mano, tu poder, tu gloria, tu bendición, Dios mío, siga fluyendo a través de tu siervo. Oramos, Sí, Señor, a Señor. través de este programa, Padre, por todas las familias, Señor, los hombres, las mujeres, los niños que estén conectados. En esta hora reciba un despertar del Espíritu Amén. Santo. Oh, barraba, shekerebara. En el nombre de Jesús, en el Señor. nombre de Jesús de Nazaret, Padre, oramos fervientemente para que tu mano, tu poder, Señor, se mueva en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Moviendo, Señor, la iglesia. Mueve la iglesia. Sí, Señor. Mueve la iglesia. Mueve la iglesia, Señor, un despertar. Señor, te lo Sí, pedimos Señor. en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Toca, Señor, empieza, Señor, a provocar ese fuego en cada Señor. corazón, en cada familia, en cada ministro, Padre. Sí, Señor. Señor, a lo largo de todo Chile. En esta hora, Señor, empieza tú a tocar. Que tu mano, que tu poder, Señor, que siga fluyendo. Sí, Que Señor. siga fluyendo tu gracia. Señor, toca, Señor, a cada Aleluya. familia. Señor, oramos por los enfermos. Oramos por Amén. las familias en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor Oh, Jesús. Barrabaque, oh, Barrabaca, Aleluya. oh, Barrabacobara. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Señor. mío. Señor, toda tiniebla, Señor, desecha toda tiniebla, Amén. todo lo que esté confundiendo en esta hora. Señor, disuelto Amén. en el nombre de Amén. Jesús de Nazaret. Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos Señor. en este Amén. tiempo, si un despertar del Espíritu, Señor, después de esta pandemia, Señor, los pastores, Señor. los líderes, Señor, los ancianos, Señor, se vuelven a tu gracia en el nombre de Jesús. Las Sí, Señor. siervas, Señor, que están allí orando, Señor, trae, Aleluya. Señor, ese mover del Espíritu en cada lugar, en Sí, cada Señor. rincón, en cada Sí, lugar Señor. secreto. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este momento Señor especial. Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Gloria Padre, Señor, danos aleluya. un avivamiento, Padre, danos Aleluya, un gracias, avivamiento, Padre, danos un avivamiento, Amén. danos un avivamiento, no como el de Aleluya. ayer, uno diferente, Señor. Capacítanos para recibir el avivamiento, Señor. Capacítanos para recibir el Aleluya. avivamiento, Dios amado. Trae un avivamiento a través de las ondas de la Amén. radio, de la gente que está escuchando a través de la radio. Tal vez son Aleluya. cientos de hogares Amén. que están conectados ahora, pero allí, Señor, a través de la señal que se mueve en el aire, declaramos, Señor, la palabra. Creemos la palabra, Señor. Declaramos, Señor, Señor. tu palabra poderosa moviéndose, sanando. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendice a los Amén. pastores de la red nacional. Amén. Desde Arica hasta Punta Arenas, Señor. Bendice a su familia.
Bendice, Señor, a los consejos de pastores. Señor amado, trae, Señor, trae, Señor, un temor. Trae, Señor, una reverencia. Trae, Señor, un respeto por los más chicos. Trae, Señor, un reconocimiento, Señor. Trae un reconocimiento, Padre amado, para que la iglesia, Señor, en esta unidad no fabricada, pero que sí la trabajamos, Señor, pueda producir un despertar, un movimiento, Señor. Creemos en el nombre de Jesús, Señor, que no nos moriremos hasta ver la manifestación de tu presencia en esta tierra, que esta tierra va a ser sacudida, pero no por un terremoto, sino que por tu presencia. Creemos, Señor, que tú tienes toda la verdad, nosotros solamente opinamos, pero tú tienes la verdad absoluta, está en ti, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a mi pastor Henry, al pastor Jorge Astorga, al pastor Elmer, Señor, sus congregaciones, sus ministerios, Señor amado, y trae, Señor, bendición hasta que sobre y abunde, hasta que sobre y abunde, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelo, Padre, te lo pedimos, Señor. Aleluya. Por los méritos de Jesucristo, nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias damos al Señor. Les doy gracias por haber estado aquí, y a toda la gente que ya se está comenzando a desconectar, y los que han estado por radio, les bendecimos. Y gracias, pastores, por este tiempo que nos regalaron. Fue un poco más, bastante más de lo que habíamos pensado, pero parece que pasó volando. Muchas gracias. A su disposición, pastor, cuando usted quiera. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. A ver si la próxima nos vamos con un bueno. Bueno, bendiciones. Amén. Bendiciones, bendiciones. Ahí estaremos. Amén, gloria a Dios. Vamos a poner aquí el canto del lema del movimiento que todos estos 100 días de ayuno y oración por las naciones. Hay un clamor en mi nación. Avívanos, trae sanidad a cada ciudad. Restauranos, oye la lluvia trayendo vida, sacia al sediento con la justicia, rompiendo yugos sobre los pueblos. Padre, envía tu avivamiento. Chile, tierra de avivamiento. Chile, tierra de leche y miel. Chile, tierra de avivamiento. Chile, tierra de leche y miel. Chile, tierra de avivamiento. Chile, tierra de leche y miel. 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 Chao, chao, bendiciones. Chao, chao.